A continuación, la hueca política. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Hueca Política, programa en el cual se trata con diferentes personajes de la política nacional, con la conducción de Eduardo del Pozo. La Hueca Política. Bienvenidos, queridos amigos, a La Hueca Política, este programa que siempre trata de asuntos coyunturales de política nacional o política local. Ahora estamos abordando un tema sumamente importante, parte fundamental y estructural de lo que es la democracia en América Latina y principalmente en nuestro país. Estamos llegando en un momento importantísimo en la política ecuatoriana donde tenemos que dar un paso hacia la renovación política. Y para hablar de este tema, para hablar de la importancia que tiene hacer estos cambios profundos en la democracia, en los partidos políticos, la participación de los jóvenes, tenemos sin duda alguna la participación de Claudia Arteaga. Claudia, bienvenida, muchas gracias por estar aquí presente. Claudia es directora ejecutiva de la Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina, FIDAL. También es comunicadora y catedrática universitaria en la universidad, en la Católica del Ecuador, si no me equivoco. Era de la Católica, ahora trabajo con UTPL, pero doy clases en algunos... Catedrática, dejémosla en catedrática. Perfecto. Bienvenida, Claudia, muchas gracias por estar aquí presente. Y bueno, cuéntanos un poquito para iniciar, ¿de qué se trata FIDAL? No es muy conocida más que en el ámbito político, pero vale la pena que nuestros amigos que nos escuchan inicien conociendo de qué se trata FIDAL. Muchas gracias, Eduardo. FIDAL es una ONG que nace hace casi 20 años, en enero vamos a cumplir 20 años, dedicada fundamentalmente al tema educativo. La formamos con mi hermana Rosalía Arteaga, un grupo de catedráticos y especialistas de Chile, de Ecuador, un grupo importante de personas preocupadas por mejorar la calidad de la educación. Hemos arrancado y arrancamos hace 20 años con proyectos como periodismo científico, cómo hacer que los periodistas aprendan de ciencia, pero que los científicos aprendan a divulgar la ciencia. Hemos llevado a cabo eventos cada 2 años, hace 2 años hicimos el evento en Ibarra, el 8º Seminario de Periodismo Científico. De manera paralela, FIDAL también capacitado a maestros, generó programas educativos en base a Educanet y a una serie de elementos. Posteriormente publica y mantiene 2 revistas o 2 publicaciones mensuales, una que trabaja para profesores, que es Edu@News, y otra que es para jóvenes millennials, que ahora es únicamente a través de las redes, que se suben a las plataformas virtuales, que es Verde 2.0. Al mismo tiempo, hace ya más de 10 años, arrancamos con el concurso de excelencia educativa para premiar la excelencia del maestro ecuatoriano, inicialmente y después iberoamericano, porque se fueron sumando profesores de diferentes partes de Iberoamérica. El concurso se lleva a cabo cada año, este momento está abierto para las inscripciones. ¿Qué hacemos nosotros? Capacitamos a profesores, les enseñamos a hacer proyectos y evaluamos los proyectos en el aula de quienes quieren participar. Que gana el profesor ecuatoriano, gana $10,000 de premio y un viaje a Dubái, a mirar lo que ocurre con el concurso del mejor profesor del mundo. Esperamos que en algún momento un ecuatoriano gane este premio, que lo hacen en Dubái con la Fundación Barclay James, que gana en cambio el mejor profesor del mundo, gana $1 millón. Se compara con el premio Nobel, porque somos conscientes de que la parte más importante de la sociedad es la educación de los niños y los jóvenes. Y por eso es que desde el año 2008 también arrancamos con el apoyo de la Fundación Hans Seidel y otros grupos del sector privado a capacitar a los nuevos votantes. 2008 aprobamos la nueva Constitución, que está cumpliendo 10 años, además, vale la pena recordarlo, ha tenido modificaciones, pero esta Constitución tiene 10 años. Empezamos a capacitar a jóvenes, enseñándoles cuáles eran sus derechos y obligaciones. Un chico de 16 años en el Ecuador no puede viajar sin tener autorización, no puede casarse, no puede conducir, no puede tomar bebidas alcohólicas, pero debe votar. Tiene la obligación de ir a ejercer su derecho al voto y definir su futuro. Trabajamos con esas variantes, visitando a colegios de bachillerato, a diferentes partes del país, y logramos llegar a más de 14,000 jóvenes. Increíble. Hicimos un trabajo muy importante
visitando con diferentes capacitadores con varios ejes. Uno, emprendimiento, porque pensamos que en el Ecuador debemos mirar hacia la empresa privada y conseguir emprendimientos sostenibles a lo largo del tiempo, trabajando temas de democracia, temas de libertad de expresión y deberes y derechos de los jóvenes. Esto después se convirtió en lo que hoy tenemos del Centro de Formación para el Futuro, que estamos en este momento con la 4ª Escuela de Liderazgo, en donde trabajamos este año con 53 chicos de 14 provincias del país entre 18 y 35 años. Hablamos de valores, hablamos de liderazgo, hablamos de la situación política, no solamente de Ecuador, sino del mundo entero. Tenemos invitados especiales en el área de economía, de política, de educación y, lógicamente, el tema empresarial es uno de los ejes del proyecto. Que vayan empresarios, cuenten sus experiencias y enseñen a los jóvenes el qué se debe hacer para poder tener empresas, emprendimientos positivos. Perfecto, Claudia. Y tú nos hablaste de una parte sumamente importante en el tema de los desarrollos de los jóvenes y bajo la coyuntura normativa que existe en el Ecuador, ¿cierto? Donde un joven ya a los 16 años tiene esa inmensa responsabilidad de ir en un proceso democrático a escoger a sus mandantes. Y para eso, evidentemente, requieren capacitación para que entren en un proceso racional de decisión y puedan tomar una decisión, valga la redundancia, totalmente acertada en beneficio del país. Y en ese sentido, la capacitación es clave. ¿Crees que en los colegios, en las universidades, se está enseñando a los jóvenes a que toman esa decisión importante de cómo sufragar de manera adecuada, de cómo ser responsables en términos democráticos? Varios análisis. Se acaba de reformar la LOES, se está reformando la ley de educación intercultural. Hay un proceso de esto. Va a haber los próximos días reuniones de exministros de educación en la ciudad de Guayaquil. Lo importante es enseñar a los jóvenes a investigar, enseñar a que tengan un pensamiento crítico, que reciban, en este caso en el tema político, las posiciones, las posturas y las propuestas de los diferentes sectores políticos y que tengan la capacidad de analizar y evaluar qué es factible, qué no es factible, qué político con su trayectoria, sea joven o viejo, porque aquí hay que analizarlos a todos, realmente se está comprometiendo a cumplir y a mejorar la situación. Pensamos en elecciones seccionales, no sé si Eduardo va a terciar en las próximas elecciones, pero saber que son las autoridades más cercanas. El alcalde es la autoridad más cercana, el concejal es de nuestro vecindario. Como un joven debe saber escoger y después exigir a sus mandantes el cumplimiento de ofertas y el cumplimiento de planes y programas presentados a lo largo de las campañas. Sin duda alguna, esa capacitación a los jóvenes resulta ser una columna vertebral en términos de lo que significa la democracia para el Ecuador. Si es que los ciudadanos no estamos empapados de lo que significa participar, menos aún después podemos exigir, ¿no es cierto? Y sobre la base de aquello, también es importante ya ir pasando un poquito hacia el rol que deberían tener los jóvenes, no solo en la participación democrática de básicamente ir a votar. ¿Crees que los jóvenes son los que tienen que involucrarse poco a poco también en la política para ir dando esos cambios generacionales que son necesarios en la política? Yo no hablaría de cambio generacional, Eduardo, sino generar un cambio de paradigmas y de la valoración que hemos tenido los últimos años en política. No importa la edad de una persona, debemos buscar personas que tengan los valores bien arraigados, que sepan lo que es la honestidad como práctica de vida, que sepan lo que es la tolerancia, la aceptación de los diferentes y por lo tanto lograr consensos y acuerdos. Los jóvenes pueden avanzar muchísimo en esto. Eduardo del Pozo, un joven que es vicealcalde de Quito. Entonces, pero ir combinando juventud con experiencia, juventud con las personas que saben más o tienen más experiencia en una serie de elementos. Nosotros formamos, como decíamos, de momento tenemos 53 estudiantes. En los años pasados hemos logrado formar a casi 140 chicos. De ellos hay un porcentaje que está involucrado en el mundo político, pero el porcentaje mayor son emprendedores natos. Hay emprendimientos que funcionan en la comunidad de Salasaca, en la provincia de Loja, en la provincia del Guayas, que tienen que ver más con el tema productivo. Lo importante es generar jóvenes, nuevas generaciones, dispuestos, uno, al cambio, a tener la posibilidad de adaptarse a lo que está exigiendo el siglo XXI, a ser tolerante con los demás, pero que tengan principios que no son negociables. Honestidad, respeto a la normativa, respeto a lo que es manejar la cosa pública. Es una administración, un político que es electo, tiene que ser responsable frente a sus votantes, a sus mandantes, y generar esta empatía y saber qué está pasando, tolerar las críticas, lógicamente,
y avanzar y mejorar lo que está pasando en nuestro país o en nuestra ciudad. Como decíamos antes, la Fundación Fidal, su eje es la educación. Su eje es mejorar y buscar calidad de educación, que es lo que hemos trabajado durante estos 20 años y yo diría como práctica de vida prácticamente. Y creo que es el eje la educación, porque si es que empezamos a analizar, los jóvenes per se, el hecho de ser joven no es un valor democrático, y así a veces ha sido malinterpretado. Pero tenemos ejemplos en términos de jóvenes políticos, como el mismo Rafael Correa, que entró como un joven político, y ya sabemos lo que sucedió. Tenemos jóvenes políticos, el actual alcalde de Quito también lo fue, sabemos qué es lo que está sucediendo. Existen jóvenes también que han estado en ministerios, y recientemente el señor Espinel, con el valor de ser joven, llegó a la política y ya vemos cómo ha ido avanzando. ¿Significa esto sin duda alguna que per se el hecho de ser joven no necesariamente significa que es la renovación política, que es ese cambio generacional, que lo van a hacer bien? Y bajo esa perspectiva, la capacitación y la formación política ideológica, la capacitación en valores de cualquier persona, sea joven o no, es el eje fundamental de cualquier persona que quiera participar en la política. Y bajo esa perspectiva, lo que hace la Fundación es totalmente encaminar a las personas en esa lógica. ¿Es así? Es encaminar, es darles fuerza y bases reales, en base a experiencia también y a ejemplos positivos de cómo se debe administrar, de cómo se debe trabajar, de cómo se debe emprender en la vida, en política, a nivel privado, a nivel personal, cómo generar grandes acuerdos que el país necesita de principios básicos, los cuales, como lo decía, no son posibles de negociar. Hacer con claridad una serie de temas, evaluar estos temas y avanzar. También en los últimos semanas, los jóvenes de Cotiendo recibieron visita de jóvenes de Bolivia y Perú, que también son partes de escuelas de liderazgo similares con la que se trabaja Fidal, y es intercambiar. Y a uno le llena el corazón de alegría y uno dice, se está trabajando de manera positiva, cuando ve que los jóvenes comparten entre sí una serie de valores, respeto. Antes, 20 años atrás, casi era impensado que jóvenes de Perú vengan y muestren la bandera peruana para dar una exposición. El país ha cambiado, el mundo ha evolucionado, se acabaron los conflictos limítrofes con Perú y por lo tanto hay una lógica de respeto. Lamentablemente este tema de corrupción ha avanzado por América Latina, pero al mismo tiempo el tema de tolerancia debe irse incrementando. Vemos lo que está pasando con Venezuela, por ejemplo, y Ecuador y América Latina tiene que aprender a recibir a las personas que por una crisis humanitaria están dejando su país caminando y sin nada. Cuán desesperados están estos pobres señores o señoras, ¿no?, que salen caminando con sus hijos sin nada, recorren kilómetros y kilómetros buscando posibilidades de trabajo y de conseguir alimento y medicinas para sus chicos. Tuve la oportunidad de estar junto a los chicos de Perú y Bolivia, que vinieron esta semana acá a Ecuador de la mano de Fidal. Y justamente fue un intercambio súper valioso de experiencias, de conocimiento, de comentarios, muy nutritivo para ellos y muy nutritivo para quien también tiene la oportunidad de conversar e intercambiar esas ideas. Ese es algo muy, muy valioso que se desarrolle. Estos intercambios, sin duda alguna, ayudan a fortalecer esos lazos democráticos en América Latina y a ver las coincidencias que tenemos hasta cierto punto los jóvenes en estos principios democráticos. Yo creo que es un tema en América Latina donde se ha dicho que la participación en política significa ya corrupción. La participación en política es de los malos. Y hay que dar ese Pero cambio, lamentablemente ¿no? damos el poder de manejar un estado, una ciudad, una parroquia a los malos. Por lo tanto, hay que dotar de nuevo significado al quehacer político. Al margen, si uno sea parte o no de una organización política, es dotarle de significado positivo y los jóvenes pueden hacerlo. Lo demuestran con su trabajo, lo demuestran con su interés y con esa especie de ingenuidad en un momento dado en donde buscan una serie de elementos, buscan el tratar de ayudar a sus sectores, a los sectores que en un momento dado deciden que se conviertan en candidatos o que se conviertan en autoridades. Hay que trabajar muchísimo en esto, generar lazos fuertes y demostrar que quien toma la opción correcta de respetar valores, de trabajar efectivamente por sus ciudadanos, sus compañeros, sus amigos en un momento dado pueden ir avanzando. Lamentablemente se ha dañado o hay una mala idea sobre el quehacer político. Es terrible si uno hace una evaluación de políticos limpios y corruptos. Lamentablemente los corruptos son más o se ven más, no lo sé. Son más notorios. O son más notorios
Pero hay que dotar nuevamente de contenido al mundo político porque, nos guste o no, los políticos son los que toman las decisiones de nuestras naciones. Es decir, la renovación política desde tu óptica, y la comparto, creo yo, es parte desde un cambio de actitud, de un cambio no solo de imagen, de frescura en términos de imagen, de que entre una persona joven, sino también son cambios de actitudes, cambios de acciones, cambios de propuestas. Es cambios de propuestas, pero es un cambio de lógica de vida. O sea, no uno debe confiar en el político porque es joven, sino porque demuestra una hoja de vida transparente. Porque dice, he trabajado, me he formado y estoy, en un momento dado, cambiando mi vida por servir a una ciudad o por servir a una parroquia o a un país, dependiendo de los ejemplos. Es uno mirar ese tipo de cosas, ver quiénes son, de dónde vienen y qué nos están ofreciendo. Los jóvenes de pronto dan nueva imagen y frescura, pero no por el simple hecho de ser jóvenes. Uno debe confiar, debe analizar sus propuestas y las posibilidades reales de que esas propuestas se conviertan en ejecución de obras o en ejecución de proyectos. Sin duda alguna. Y claro, parte de eso también depende de los partidos políticos, de las organizaciones, porque son los espacios que te obliga la ley para poder entrar en la vida política. ¿Qué cargo, qué espacio, qué obligación política tienen las organizaciones, los movimientos ciudadanos políticos en este tema? Si uno revisa los idearios de cada partido, todos son buenos. El problema ya es en la práctica. Lo que debía trabajar muchísimo el mundo político y los partidos y movimientos es entender en comités de éticas reales, cuando autoridad electa ha sido y está ocupando una posición y comete errores éticos, no cumple, cae en temas de corrupción, ser sancionado firmemente por su propia organización política, es lo que el país no ha vivido. Es un poco empezar a trabajar en fortalecimiento de los grupos políticos, pero también en el fortalecimiento de sus códigos de ética y comités de ética y disciplina, para que sepan que quien comete un error, quien comete una equivocación o de manera consciente cae en actos de corrupción, debe ser sancionado por toda la sociedad, lógicamente, pero también por su propia organización política. Sí, sin duda. Creo que las organizaciones políticas tienen un gran reto, definitivamente. Y tienen una gran deuda con el país. Porque yo digo, si uno revisa los idearios, casi todas son parecidas. Todas hablan de bienestar, ¿no?, de buscar lo mejor para el país, todas también. Pero cuando ya empiezan en la práctica, ser sancionadas. Es que el objetivo de una organización política per se es hacer el bien, es tratar de servir a la gente, ¿no? Entonces es lógico que en sus ideales... Y la política debe ser servicio, pero el escogitamiento de candidatos, ¿no es cierto? El saber a ciencia cierta quiénes son buenos candidatos para llegar a servir es la parte complicada. Y ahí entra una parte fundamental que es la formación política ideológica, ¿no? Porque inclusive llegan muchos actores por solo aquella particularidad de ser conocido. Y caen las organizaciones políticas sin menospreciar ninguna especialidad, ninguna profesión en particular, en futbolistas, en deportistas, en periodistas, en gente conocida, ¿no? ¿Qué ocurre con el sistema educativo? Pero no son educados para llegar a... No tienen, entre comillas, formación política, pero de pronto son personas que sí tienen la capacidad de servir a sus conciudadanos. Si uno tiene que ir más atrás, ¿qué pasa con los colegios? ¿Qué pasa con las escuelas de educación básica, media, bachillerato? ¿Se está formando valores? Se está trabajando para que no importa qué profesión escoja un joven, puede meterse en el mundo político, puede ser abogado, puede ser arquitecto, ingeniero, especialista en sistemas informáticos, transformación digital, pero que tenga valores éticos arraigados para que cualquier tarea que desempeñe esté apegada a la ética y el mundo de los valores. O sea, no es cuestión de decir los culpables son los partidos políticos que escogen gente por famosa, por conocida o por lo que sea. ¿Cómo fue formada esa gente? Buscar eso y cómo ellos respetan esa formación ligada al tema de valores, respeto, buscar temas igualitarios, todo aquello que apunta a generar un nuevo tejido social y un nuevo tejido en donde los valores y la educación sean el eje fundamental. Entonces pasamos ya de la responsabilidad de las organizaciones políticas también a un tema ya mucho más nacional. Es un tema nacional. Hacer un problema hasta cierto punto social. La famosa viveza criolla se ve en distintos ámbitos de la sociedad y la política no deja de ser parte de aquella viveza criolla. Es que si uno analiza prácticas, o sea, no es posible que sea una buena autoridad quien copie en los exámenes de cuando era chico. Se está estafando a sí mismo. No está estafando al profesor para sacar una buena nota. Dejó de aprender.
Esta viveza, como dices Eduardo, apunta a generar problemas. O yo soy más vivo porque le pagué una coima a un policía para que no me lleve detenido. O sea, eso debe ir cortándose de raíz. Eso es una práctica súper común, práctica común, o el decir, pasé el año, presenté el examen, me mandaron las preguntas antes. Romper esas prácticas, porque eso demuestra que es corrupción. Tan corrupto es quien copia un examen como quien da una coima a un policía. Así es. O quien está preocupado de que, no hablemos de ladrones o de narcotraficantes, pero si empieza dañándose el tejido social, o el papá le dice al hijo o la hija, dile que no estoy, está enseñando a los hijos a mentir. Arrancar eso y empezar a buscar otro tipo de elementos, de ejemplos y de cambios fundamentalmente, reitero, el sistema educativo, pero un sistema educativo que involucre también a los padres. En el Ecuador y en gran parte del mundo no hay escuelas para padres. Uno es mamá y nunca aprendió a ser mamá. Y que se retomen temas de cívicos. Antes cívicos, era parte del currículum desde nacional, el lugar natal, ¿no?, para conocer la ciudad, educación cívica, hasta educación cívica y ética. Pero además que se convierta en ejes transversales, desde pequeñitos enseñarnos el respetar, el tema de género, todas las variables que van a ir fortaleciendo la educación a futuro. Perfecto. Y tener mejores líderes, lógicamente, ¿no? Sin duda alguna. Y creo que desde lo nacional algo se ha avanzado con el apoyo de los ecuatorianos cuando en una consulta popular votamos por evitar la reelección indefinida. Es parte también de esta renovación que se busca. Y parte también, sin duda, es un eje central, es la educación. Y creo que, mi estimada Claudia, con Fidal están haciendo un gran trabajo. Lo he constatado con estos jóvenes que llegaron de Perú, de Bolivia. Hemos hecho un intercambio sumamente clave. Y sin duda alguna, creo que esto alienta a que muchos jóvenes que están en la línea de la participación política vean que con la capacitación, con la educación y sobre todo con la ética se puede llegar a representar de manera adecuada a los ciudadanos. En ese sentido estamos entrando en la última parte de este programa, nos quedó cortísimo el tiempo, pero no quiero acabar esto sin que tú puedas mandar un mensaje claro a las personas y principalmente a los jóvenes que nos están escuchando, a la ciudadanía en general, de lo necesario que es que los jóvenes, bajo esta óptica de la ética, de la transparencia, de la educación, se involucren también en la parte política con este recambio generacional que necesitamos y ya política nacional de evitar la reelección indefinida. Hay cosas positivas. No es bueno un país o una ciudad que tenga siempre las mismas autoridades. La reelección es sana, permite hacer análisis profundos y avanzar. Yo diría a los jóvenes en general que se preocupen por lo que pasa en la ciudad del mundo. Yo sé que todos estamos conectados, todos tenemos teléfonos inteligentes. No solamente chateemos o juguemos, veamos qué pasa. Veamos lo que está pasando en el país, lo que pasa en el mundo, y es una forma de aprendizaje. El saber qué ocurre con el mundo político ecuatoriano, pero qué pasa en el mundo global, ser ciudadanos globales, conscientes de lo que pasa y hacia dónde queremos llegar. Uno debe ser sensible con el cambio climático, debe ser sensible con los problemas sociales y no tolerar jamás temas de corrupción. Marcar la diferencia, y la única manera de lograrlo es a través de estar bien informados y lograr acceder, por lo tanto, a información de primera mano para saber cómo actuar, qué hacer y en un momento dado sentirnos obligados a ser parte del mundo público. Sin duda alguna. Y mis queridos amigos, queda clarísimo el mensaje. Fuera la corrupción, la ética es parte fundamental en el accionar político. Si es que los jóvenes quieren ingresar en la política, tienen que capacitarse, tienen que estudiar, tienen que entender que es del servicio público hacia el resto. Tienen que entender que parte estructural de lo que significa es servir a la gente. Y la capacitación es una gran herramienta, la única herramienta, creo yo, para poder entrar en este proceso de renovación política tan necesario en nuestro país. Quiero agradecer la participación de Claudia Arteaga. Muchas gracias por estar aquí presente, por compartir tus conocimientos en temas educativos, en la formación que estás ayudando desde Fidal a la construcción mucho más democrática de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, de nuestro país. Te agradecemos profundamente tu participación y muchas gracias, mis queridos amigos. Nos vemos la próxima semana, como siempre, en este espacio para discusión de los temas importantes de la política nacional, de la política local. Un gran abrazo a todos ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Hueca Política,
programa en el cual se trata con diferentes personajes de la política nacional, con la conducción de Eduardo del Pozo. La Hueca Política,